manera. Empecé a buscar, en realidad primero me apunté a ingeniería hidráulica y bueno, después desistí de eso y sin querer fui a la universidad, al museo en realidad para ver algunas cosas y bueno, vi el programa y realmente quedé encantado con el programa de geología. Vi todas las ciencias naturales, pero el que me terminó de convencer lejos fue el de la geología. ¿Y qué es lo que más te llamó de la geología a lo largo de tu carrera? Bueno, muchas cosas, pero en particular obviamente es la rama que yo seguí, que fue la hidrogeología. A ver, de la geología me gustó todo, ¿no? Desde la parte de sedimentología, la parte de mineralogía, obviamente la geología general es como que la parte más linda porque uno ve todo el contexto, ve toda la armonía y no entra con, digamos, con el microscopio en la geología en sí. Pero bueno, terminó de gustarme realmente cuál era lo que más me tiraba, que fue la hidrogeología, que en realidad me di cuenta un poco antes, ¿no? Claro. Pero ya cuando cursé la materia de hidrogeología dije, esto es lo mío, y bueno, nada, y ahí es cuando arranqué. Así que bien. ¿Y directamente fuiste a la parte industrial o tenías un pequeño balanceo a la investigación? A ver, yo empecé en realidad cuando terminé la cursada de hidrogeología, yo me postulé para estar como ayudante en hidrogeología, arranqué así, después conseguí una beca para hacer una investigación en la SIC, acá en La Plata, en la cuenca Martín Carnaval, así que estuve participando un poco en investigación. Mira. Y bueno, después se fue dando que mientras seguía en la facultad, haciendo de ayudante ad honor en hidrogeología, bueno, se dio la posibilidad de trabajar en la parte privada dentro de la hidrogeología y bueno, mientras estudiaba a la vez trabajaba en forma parcial y así fue como inicié. Mira. Y desde ahí es como que no paré. ¿Y cómo fueron esto siempre pregunto, ¿no? El tema de los primeros pasos en la hidrogeología, ¿no? Pasás de los teóricos, ¿no? De ver las prácticas en la cátedra y después pasás al campo, allá el trabajo, estudio profesional. Sí, ¿Cómo fue claro. eso pasar de la realidad a la teoría, digamos? Bueno, fue rápido. En el caso mío, en realidad empecé un poco con la parte de gabinete, empecé a trabajar en un estudio. Bueno, en realidad empecé a trabajar, para ir más al grano, yo trabajo en Hidroar desde hace ya 30 años, Claro. incluso desde antes de haberme recibido, que fue donde me inicié. Entonces empecé a trabajar en Hidroar, que es una consultora que hace hidrogeología, y empezando en la parte de análisis de imágenes. En esa época se trabajaba mucho con fotografía aérea, se empezaba a trabajar con imágenes satelitales en papel, no existía todavía, prácticamente no existía la computadora, era solamente para escribir la computadora. Y bueno, empecé a trabajar así, pero al poco tiempo ya empecé a incursionar acompañando, digamos, a algunos geólogos a hacer algunos relevamientos a la cuenca nauquina, haciendo algo de geofísica, relevamiento de algunos pozos de agua. Bueno, ahí empezando a conocer lo que eran los pozos petroleros, toda la relación que había con la parte. En ese momento era mucho la parte ambiental, ¿no? que empezaba a regularizarse todo lo que era los pasivos ambientales que tenían todas las empresas petroleras. Claro. Y bueno, y tenían un tiempo para todas las empresas petroleras del país en ordenar y presentar ante las provincias cuál era su situación de cada yacimiento, y bueno, había mucho trabajo por ese lado. Entonces era un poco medio ambiente y otro poco de... En realidad mi parte era medio ambiente aplicado a la hidrogeología o la hidrogeología aplicada al medio ambiente, porque veíamos toda la componente agua, contaminación de arroyos, de vegas, y obviamente de acuíferos,
cuál era la incidencia de los yacimientos petroleros en estos acuíferos. Y bueno, y así empecé, después se fueron dando otras cosas y empezamos a entrar también en la parte de minería y la parte de industrias. Y bueno, y de a poquito, digamos, tuve un año que fue prácticamente el año que terminé de cursar. Mientras daba finales, ahí empecé a trabajar de forma mucho más intensa y ya empecé a viajar, obviamente. O sea, mientras iba dando finales, iba haciendo algunas campañas. Claro, al principio eran cortas, pero a ver, yo me recibí, sí, en realidad antes de recibirme yo ya estaba haciendo campañas de 15 días, 20 días prácticamente, sí. Mira. Antes de tener bueno, eso también por ahí motivó un poquito que estuviese por ahí 6 meses más de lo que yo tenía previsto recibirme. Claro. Porque, a ver, la realidad mía a veces también depende de la realidad de cada uno, esa es la otra, ¿no? Yo ya tenía 2 hijos, claro. Tenía 25 años, tenía 2 hijos y había que trabajar también para mantener la casa. Sí. Entonces, conjugaba las dos, pero bueno, rápidamente, logré recibirme, porque realmente tenía bien claro que tenía que recibirme si quería llegar rápido a un buen destino, así que... Algo que mencionaste que bueno, durante la pandemia hubo muchas charlas virtuales. Una de ellas la diste vos, que es la hidrogeología en la minería. Sí. Y me sorprendió realmente porque yo, bueno, venía de geología de yacimiento, de geología económica, y no estaba el tema del agua no se tocaba tanto, digamos. O por ahí yo lo pasé por arriba. Pero después cuando vi la charla que diste vos, me sorprendió realmente la importancia que tiene la hidrogeología en la industria en general, ¿no? No sé si querés por ahí resumir un poco eso, digamos, realmente por qué es importante. Sí, bueno, la experiencia mía arrancó en el 92, 93 con Cerro Vanguardia, que fue, digamos, un poco uno de los yacimientos. Después debajo de la Lumbrera, el segundo yacimiento que entra en producción en Argentina en la época del 90, en la década del 90, fue Cerro Vanguardia. Y bueno, para mí fue todo un laboratorio de prueba y error para aprender muchas cosas. Y hasta ese momento en Argentina, digamos que no había un concepto claro de la relación de minería con el agua, que también pasaba con el petróleo, lo mismo. Fueron los dos ramas que empezaron, digamos, un poco en conjunto a desarrollarse y a exigirse también, porque hay que ser bien claro que esto viene a partir también de una necesidad de las provincias de regularizar, de darle importancia por algunas cosas que se venían haciendo mal, pero bueno, era por una falta de conocimiento también. Y bueno, y en algunos casos seguramente era una falta de criterio o de responsabilidad también de las empresas. Pero bueno, en el 90 eso se hace un giro, se establecen reglas mucho más claras para poder desarrollar proyectos mineros o petroleros, y a raíz de eso, bueno, viene toda una lista, digamos, que tenían que cumplir las empresas para poder operar en forma, digamos, legales. Bueno, a raíz de eso, las empresas empiezan a solicitar este tipo de estudios, y es que las consultoras, que en su momento no tenían experiencia en este tipo de actividad, empiezan a incursionar. Hay muchas empresas extranjeras también que vinieron, y ahí es cuando se empieza a generar una simbiosis, o las empresas nacionales empiezan a tener la capacidad de mirar también un poco a otras para aprender, y que eso es fundamental para mí. Yo aprendí un montón de las empresas que hoy son competencia nuestra, y sigo aprendiendo permanentemente. ¿Por qué? Porque bueno, obviamente hay empresas que están a nivel, que tienen muchos proyectos en todo el mundo y que bueno, trabajan en un lugar a otro, están a la vanguardia de tecnologías, pero también a veces de normativas. Entonces uno, bueno, va compartiendo, porque muchos proyectos trabajamos en conjunto,
con estas empresas y bueno, de esa manera uno va aprendiendo, va actualizándose. Otras cosas uno las va adaptando a nuestro país, porque no se puede extrapolar todo, y por suerte. Y bueno, y de esa manera uno va incursionando. El tema agua, nada, es algo que, a ver, primero nace por una necesidad. Por ejemplo, en la minería, el 90% de los proyectos mineros, por ejemplo, metalíferos, te diría el 99% de los proyectos metalíferos están en zonas áridas, o están en algún sitio de la cordillera de los Andes, o están en la Patagonia, o bueno, ahora pueden ser en alguna sierra de Córdoba, no, sierra sí, puede ser en algún lugar de Córdoba, puede ser en algún lugar de San Luis, puede ser, bueno, en algún otro lugar particular más acotado. Pero siempre están en lugares áridos. Entonces, la minería necesita dentro de su proceso para obtener el concentrado de mineral, hacer un proceso y en ese proceso necesita agua. Entonces, muchas veces el principal interesado de conocer cuáles son los recursos hídricos es la propia minera, porque sin agua no puede desarrollar su proceso. Claro. Hay distintas técnicas, distintas tecnologías dentro de la minería que necesita más o menos agua. Uh-huh. Pero bueno, cuando uno habla de minería, si bien muchos tienen, a ver, se habla, dice, sí, la mega minería. A veces hay a lo que uno podría llamar mega minería, porque también uno diría mega agricultura, mega ganadería, podríamos hablar mega de todas cosas. Y cuando uno lo compara realmente tanto con el agro o con alguna otra actividad, te das cuenta que los volúmenes que se utilizan no son tan importantes. En algunos casos puede ser que sí, pero no para nada, en lo absoluto. Uh-huh. Y bueno, y en esa necesidad de conocer la empresa qué disponibilidad tiene de agua, porque no nos olvidemos que un proyecto minero puede durar 5 años, 7 años, pero los proyectos importantes duran 20, 30, 40, 50 años. Tenemos proyectos de Mina Aguilar, como 70 años o más. Entonces, necesita garantizar esa sustentabilidad de extracción de agua para el propio proyecto, pero claro, ahora se ha sumado a partir de esto que yo comentaba de los 90, tiene que sustentar su propia necesidad, pero principalmente no generar ningún impacto que perjudique al aspecto social, al aspecto ambiental, al paisajismo y bueno, y otras cosas que uno puede ir sumando. Claro. Y esto es algo que a mí siempre me llama la atención, ¿no? Porque uno cuando sale de la carrera universitaria no tiene tan aplicado todo realmente y se olvida de que estamos englobados en una sociedad. ¿Y cómo es trabajar con esos temas, ¿no? No solamente con la empresa, sino con temas políticos y con temas sociales a la vez. ¿Cómo un hidrogeólogo tiene que actuar en esos momentos realmente? ¿Qué pasa ahí? Bueno, sí, la realidad es que la experiencia te va a ir enseñando muchas de estas cosas. Claro. No hay un libro que te permita más o menos decirte cómo tenés que actuar. Siempre yo digo, lo primero es el sentido común, o sea, la acción de bien. Eso es lo primero. Si vos actuás bien, con buenas intenciones, te podés desviar un poco, pero rápidamente te vas a encaminar o te van a ayudar a dar ideas para que te encamines. Eso es lo primero. Después uno puede ir, obviamente, capacitándose, viendo otros ejemplos, consultando a otros colegas. Bueno, hoy está internet que uno puede cansarse de ver también experiencias, pero también la realidad es que hoy muchas de estas cosas hoy ya están, digamos, como cosas de todos los días. Hoy a nadie se le ocurre emprender un proyecto sin ver la parte social, porque es la primera que te va a pegar. Claro. Entonces, ya creo que hoy todas las generaciones de hoy ya lo tienen incorporado. Y quien no lo tenga, rápidamente se va a ver una pared y que va a tener que, bueno, retroceder, mirarla, ver y empezar a analizarla, a ver, bueno, que está equivocado es uno y tiene que, nada,
replantearse las formas de avanzar. Después tenés 1000 casos, ¿viste? Son muy particulares, cada situación que hay social tiene muchísimas particularidades y lo importante siempre es trabajarlas desde el inicio y no esperar que por ahí vayan creciendo y se haga una bola de nieve muy grande que después es muy difícil de desarmar y que la realidad es que muchas veces está vacía esa bola de nieve. Pero bueno, es grande y te puede pegar, te puede voltear. Entonces, bueno, por eso, siempre hay que arrancar desde las etapas iniciales a trabajar con esto como para ir, por un lado, dando tranquilidad a toda la gente que pueda llegar a estar cerca del área, llevando información, que ese es uno de los pilares que para mí uno tiene que tener en la cabeza, es generar información, compartir esa información. Porque si está compartida y vos la compartiste desde el inicio, es difícil que después alguien te venga a refutar algo. Es distinto si vos la estuviste guardando durante 10 años y un día la querés mostrar. Nadie va a saber si esa información pudo haber estado manipulada o algo. Ahora, si vos siempre la hiciste pública desde el primer día, decís, yo llegué a estas conclusiones con toda esta información que la vengo viendo hace 10 años. Bueno, cualquiera tiene esa posibilidad. Vení, refutame lo que yo estoy planteando. Si vos ves algo distinto, nos sentamos y lo discutimos. Pero claro, esas son las formas de proceder. Y bueno, como pregunta, para vos, ¿cuáles son tus reglas de oro en los estudios hidrogeológicos, digamos? ¿Qué es un buen estudio hidrogeológico para vos, digamos? ¿Qué es lo que se tiene que seguir? Al pie de la letra, digamos. Sí. Vale, nunca me lo planteé como reglas de oro. Pero un estudio hidrogeológico, estudios hidrogeológicos tienen primero la parte atmosférica, o sea, clima, meteorología, es lo primero que uno va a ver. ¿Por qué? Y porque es el ingreso. Si no sabemos cuánta agua ingresa a partir de las precipitaciones, lluvia o nieve, no sabemos cuánta agua se puede estar evaporando y cómo actúan estas dos cosas con todos los elementos de la meteorología en sí, que está vinculado a la humedad, la presión barométrica, los vientos, las temperaturas, y un montón de variables más. No podemos entender cómo funciona el ciclo del agua en su parte más externa, ¿no? En su ciclo atmosférico. Después de ahí ya empezamos a entrar en la geología básica. Y para poder empezar a entender la hidrogeología, primero tengo que entender la geología. Si entiendo la geología, después hago un paso más, veo la geomorfología, entonces empiezo a vincular la geología, que es el tipo de roca, el tipo de suelo, con la geoforma. Bueno, entonces eso me va a decir, esta geología en una zona baja me permite infiltración. Esta geología con una zona baja, pero si es impermeable, no me va a infiltrar nada. Esta geología con una zona de valles y altos y ciertas pendientes, me va a escurrir una parte y otra parte me va a permitir infiltrar. ¿Cuánto? Bueno, me va a ser otra etapa, pero ya voy adelantando, voy definiendo áreas de recarga, de circulación, de descarga. Después uno entraría ya más a lo que es la hidrogeología y ahí uno empieza a entrar en la especialidad que es la exploración, a entrar por ahí con métodos geofísicos para explorar, a hacer pozos de exploración para empezar a comprender qué es qué tenemos en el subsuelo. A eso le vamos a sumar relevamientos para tener el contexto donde uno está parado y no quedarse mirando siempre el punto donde uno está parado, sino mirar el entorno, porque no nos olvidemos que estamos hablando de ciclos hidrológicos, donde el agua no se mueve donde yo estoy parado, sino que por ahí está viniendo de decenas de kilómetros, de cientos de kilómetros, depende de la envergadura de lo que yo estoy buscando, del proyecto que estoy pretendiendo. Entonces, esos temas. Y obviamente uno de los temas importantísimos también va a ser la hidroquímica, porque la hidroquímica me va a revelar un montón de cosas que yo no puedo ver, pero que sí puedo llegar a
confirmar a partir de esta información hidroquímica. Claro, mira. Después hay toda una parte que viene de ensayo, de bombeo, de ensayos de permeabilidad para distintas metodologías y un montón de otras variables. Y después ya empezamos a entrar en lo que son los balances, evaluación de recursos. Terminado todo esto, uno ya, digamos, entiende cómo funciona el ciclo del agua dentro de un ambiente. Y a partir de ahí ponemos la parte humana. A ver, ¿qué queremos hacer con eso? ¿Queremos sacar? ¿Queremos transportar? ¿Queremos, si tiramos una gota de un colorante, por no decir si se derrama un petróleo o se derrama alguna sustancia química, claro, hacia dónde iría, cuánto tardaría, cómo la podríamos extraer? Pues otra rama dentro de la que nosotros trabajamos, que es la remediación también. Mira. Y bueno, y así hay... A ver, por eso no hay una sola regla, sino que es todo un proceso de pasos que uno va avanzando en realidad para ir llegando. Después uno diría, ¿cuáles son? A ver, si uno dice reglas del hidrogeólogo, primero para mí es observador. Eso es lo primero, uno tiene que ser muy observador, porque pasa mucho, parece una pavada lo que uno dice, pero puedo asegurarte que hay mucha gente, muchos profesionales que van al campo, van a hacer un trabajo y uno lo manda a hacer un pozo de exploración y se van al pozo y prácticamente por poco se caen adentro del pozo, se meten de cabeza. Y para entender qué es lo que uno puede llegar a ver, claro, no te digo en la llanura, que es bastante difícil, ¿no? En Buenos Aires es toda la parte, digamos, no en la sierra, pero ahí es difícil porque es todo igual, vos mirás para todos lados y vas a ver el horizonte. claro. Pero en un ambiente serrano o de cañadones, como ocurre mucho en la Patagónica, empezás a caminar y empezás a ver cortes en el terreno. Y bueno, y esos cortes te permiten empezar a interpretar cómo es la geología del subsuelo. Entonces, cuando vos vas a perforar, ya podés predecir algunas cosas que vas a estar viendo, porque cuando te sacan una muestra, muchas veces es con martillo de fondo, otras veces con tricono, y lo que te llega está todo molido. Y mezclado con agua y mezclado con lodo, para colmo, Claro. o con polímeros, o con bentonita, o con algún aditivo. Bueno, tenés que ser medio mago, entonces te ayuda muchísimo que vos veas el entorno. Claro. Y es un error que se comete muy, muy seguido. Mira. Muchas veces los geólogos van al campo y se olvidan de esto. O no hacen un relevamiento de los pozos que están alrededor para saber dónde está el nivel de agua y por qué está el nivel de agua ahí cuando tendría que estar a otra profundidad. Claro, porque a veces uno dice, no, yo fui y el agua está a 5 metros, pero vos estás seguro, sí, y fuiste, sí, pero en todo lo demás está a 50 metros, pero el agua donde yo estoy está a 5. Y bueno, pero quizás que el pozo está tapado también. Claro. Es un pozo que se derrumbó y se tapó, entonces tampoco creas todo lo que ves. Que vale mucho, por eso, la observación. Vos viste que están, y son muy conocidos en el campo, están los radomantes, o los sauríes, que son los que encuentran agua, que tienen poderes milagrosos para encontrar el agua. Sí. Y estas personas, ¿qué son en el fondo? Son naturistas y observadores. Lo único que hacen es mirar con buenos ojos lo que los rodea, les gusta, son apasionados de lo que ellos hacen, saben dónde mirar, lo que ven una vez no se lo olvidan, hacen interrelación entre lo que vieron en un lugar con otro lugar, hacen esa interrelación de observaciones y sacan conjeturas. Entonces, no hacen ni más que menos que es un hidrogeólogo, no es un hidrogeólogo ni un geólogo, porque obviamente no estudiaron tanto, pero son buenos naturistas y ahí sacan conjeturas. Después, en algunos casos, obviamente, tienen aciertos y en la gran mayoría, bueno, no los tienen, y como todas las cosas buenas uno las cuenta, cuando uno pagó mucha plata y no encontraron nada, mejor que nadie se entere, porque van a decir, viste, fuiste a ver a alguien, y eso nadie se entera. Entonces,
pasa eso. Pero bueno, por eso un poco lo de ser observador es fundamental. Bien. Y bueno, algo que me llama la atención, la otra vez hablamos, en una charla con un vulcanólogo, él me contaba que cada volcán tenía como su ADN, ¿no? Claro. ¿Se puede decir lo mismo de los acuíferos, de las cuencas? Digamos, cada una tiene su ADN y no aplicar un modelo de una hacia otra y no querer sobreinterpretar, por ejemplo. Mira, sí, a ver, cada región, cada acuífero, por supuesto, tiene su ADN que le va a dar su particularidad. Mucho ocurre en los acuíferos de medio fracturado, muchísimo. ¿Por qué? Porque, a ver, en la hidrogeología hay dos mundos, el medio de fracturas y el medio de sedimentario. Y el medio sedimentario tiende en general a ser más isótropo, homogéneo, ¿no? Porque tenemos estratos de quizás cientos de kilómetros cuadrados, de 10 a 20 metros, con esta uniformidad, y después pasa a otro tipo de material y así. Entonces, cuando vos haces una perforación, haces un ensayo, como pasa, acá en Buenos Aires, estás en el acuífero Pampeano, el acuífero Puelche, bueno, va cambiando de un punto a otro, pero va cambiando en su espesor, cambia un poco en lo que es la permeabilidad, la granulometría, pero se va manteniendo dentro de ciertos límites. Ahora, cuando pasás a un medio fracturado, ya es complejo, porque lo que rige la circulación del agua son las fracturas. Entonces, y esas fracturas van a estar, en algunos casos puede estar asociada a vetas, que con los miles de años, esas vetas se fracturaron, entonces las vetas que contienen el macizo que contiene la veta no es mucho menos permeable que la propia veta que está fracturada, y ahí es donde uno tiene que apuntar a buscar estas vetas fracturadas. En otros casos van a ser fracturas de estructuras, fallas. ¿Por qué? Porque en esa falla se produjo la rotura de la roca y permite el flujo de agua, pero en otros casos ocurre justamente lo inverso. En general a veces ocurre que hay lugares donde tenemos un tipo de macizo que tiene una permeabilidad media baja, porque está muy fracturada, pero donde hay a veces fallas, hay jaboncillo de falla y lo que te hace es de sello la falla. Entonces vas a encontrar situaciones inversas. Bueno, y otras veces entras en un medio aleatorio, muy complicado de encontrar estas estructuras. Y entonces, bueno, en ese mundo tenés que aprender a moverte. Y es mucho más complejo. Que ahí va a valer principalmente la experiencia y la experiencia de años, pero a veces también la experiencia de perforar. A veces, y nos pasa mucho a nosotros en la hidrogeología, te contratan para hacer exploración, te dicen, bueno, necesitamos tanta agua, diagramá tu campaña de perforación, tenés hasta para hacer 1000 metros de perforación. Ok, listo. Vos decís, bueno, hago 5 pozos de 200 metros. Y claro, haces 5 pozos y de los 5 por ahí, uno obtuviste un caudal más o menos. Y entonces te dices, pero ¿cómo es que no? Vos tenías que haber encontrado agua, para eso te di y para eso te pedimos que hagas esto. Y la realidad que a veces en un medio homogéneo, vos con 5 pozos sos Gardel para definir todo un acuífero. Claro. Y en un medio fracturado, quizás que en uno solo encontraste una fractura. Entonces, el inicio de tu estudio recién empezó con ese quinto pozo, en ese único pozo que vos encontraste agua. Entonces, a partir de ahí puede ocurrir que vos necesites 5 pozos más para encontrar agua de vuelta, o quizás que ya con esto que vos viste, ahora ya empezás a enfocar más. Y quizás vas a necesitar 3 pozos para encontrar agua. O sea, a partir de tu experiencia vas a necesitar hacer 3 pozos para que uno de esos te dé agua. Mira, claro. Y eso es un proceso que vos vas aprendiendo a medida que vas conociendo el sitio. Pero bueno, eso también significa plata, al fin y al cabo. Entonces, es un poco así. Sí, hay acuíferos que tienen su propio ADN,
y ese ADN en algunos es fácil reconocerlo y en otros te va a llevar tiempo. Y otros te van a volver loco, porque son aleatorios y no lo vas a deducir nunca. Y respecto a, bueno, con respecto a lo que son la cantidad de datos que se manejan, ¿no? Por ejemplo, tenés hidroquímica, tenés, bueno, no sé, de ensayo, después tenés de la geología del lugar en sí, estructuras, por ejemplo, me comentabas. ¿Cómo uno hace para integrar toda esa información? El tema de la calidad de los datos, la cantidad, ¿cómo uno tiene que trabajar todo eso realmente para después llegar al modelo, ¿no? Sí. Bueno, son procesos, depende también a veces de la magnitud del proyecto. A veces uno contratan para hacer un estudio pequeño, digamos, y otras veces, como nos ha tocado, hoy nosotros estamos trabajando en varios proyectos mineros, pero para citarte, no sé, en José María, hace 10 años estamos haciendo estudios en José María. Mira. Entonces, son procesos donde uno avanza en etapas y cada etapa va aportando y va afinando y te va ayudando a dar nuevos pasos, y cada paso es más complejo porque a veces también depende cómo progresa el proyecto. O sea, uno va acompañando a los proyectos muchas veces. El proyecto empieza en una etapa de exploración, entonces vos tenés que mirarlo con una etapa de exploración, no tenés que ir con toda la batería a estudiar ahí, porque te vas a quedar afuera, va a costar más tu proyecto de agua que el proyecto minero, ¿entendés? Entonces no va a ser compatible, te vas a quedar afuera. Además, cuando vos le pasés los números al gerente de exploración, te va a decir, bueno, sí, andá a buscar agua, no sé, a otro lado, ¿viste? Pero al desierto para darle a, no sé, a Dubái, pero acá no, estamos en exploración, tengo acotado yo mi presupuesto. Entonces, un poco va de la mano en esa etapa. Cuando uno ya va en un proyecto que viene avanzando y ya empieza a entrar en la factibilidad, por ejemplo, que ya es la última etapa, donde ya de ahí ya empieza la construcción de la mina, ahí ya uno necesita dar certezas de lo que va a pasar, de lo que de las necesidades de agua, con un más o menos 5%. Entonces, bueno, ahí ya uno tiene que hacer todo un proceso de la información que va obteniendo y cómo se va retroalimentando, porque toda esa información anterior que uno fue buscando y que fue recopilando, no es que uno la va y después la trae y la vuelve. Es todo un proceso que la va incorporando lentamente a medida que va creciendo. Entonces el proyecto se va robusteciendo de esa información hidrológica, hidrogeológica, hidroquímica. Buscar esta información es complejo. Para darte un ejemplo nada más, por ejemplo, te doy este ejemplo porque es un caso real donde hoy estamos trabajando. Nosotros hoy tenemos un equipo que mensualmente va y saca muestras saca muestras, medimos aforos en 15 puntos de distintos lugares del proyecto. O sea, medimos en distintos arroyos, ríos, hacemos aforos con distintos sistemas para medir aforos en estos ríos. Ese mismo equipo lo que hace es mide unos 100 y pico de pozos. Bajamos sondas, medimos las profundidades. A su vez hay otro equipo que saca muestras y anda al laboratorio para hacer unas 50 determinaciones físico-químicas de calidad de agua. Otro equipo está haciendo exploración, que va haciendo perforaciones y va sacando muestras. Esas muestras se analizan granulométricamente, geológicamente, después se reconstruyen los perfiles, después se hacen perfiles geofísicos en los pozos. Antes de hacer los pozos habíamos hecho geofísica para definir dónde hacerlo. En paralelo, otro grupo está trabajando en generar un modelo geológico de cómo es la distribución de esos acuíferos en superficie y en subsuelo. Entonces, con las imágenes satelitales se empieza a reconstruir lo que ve en superficie, y con la información geofísica más la de perforaciones empezamos a reconstruir en 3D cómo son la distribución de estos acuíferos. Y en paralelo, otro equipo, terminados estos pozos, va haciendo ensayos de bombeo. Y entonces con eso vamos sacando
los datos de transmisividad, de permeabilidad, de porosidad. ¿Para qué? Para después saber a qué velocidad se mueve el agua, con qué capacidad, qué capacidad tendrían los pozos para poder sacar un cierto volumen de agua, cuánta reserva hay de agua, cuál es el volumen máximo que uno podría sacar sin generar afectación en los ambientes que están próximos, cuánto uno podría sacar sin afectar los cursos de agua que atraviesan ciertas áreas donde hay infiltración o ciertas áreas donde hay un afloramiento de agua. Claro. Cuando uno habla de vegas, las vegas son manifestaciones de agua como si fuese, a ver, en el sur le dicen manantiales y en el norte le dicen vegas. Sí. Es el agua subterránea que aflora, claro, y genera un ambiente propicio donde la vegetación tiene agua permanente durante los 365 días del año, que en alguna época del año se puede congelar, pero se acostumbran a vivir en esas condiciones y pueden sobrevivir. Entonces generan esos manchones verdes en las montañas, en las laderas o paralela a los cursos. Bueno, entonces todo eso tiene una interacción y como vos decís, hay una interacción. Y también hay una interacción en la química. La química nos va a decir también, porque lo que yo estoy viendo en un pozo de agua es parecido o no a lo que pasa en el río. Claro. Le está aportando al río, si el río le aporta al acuífero, tiene que haber una coincidencia con la calidad química. Ahora, si no la hay, y si no coinciden tampoco los niveles, bueno, entonces no hay una conexión, hay una desconexión. Y muchas veces la naturaleza hace que en ciertos sitios se conecte, en otros se desconecte y en otros y se invierta la situación. Y bueno, eso es lo que vamos viendo. Claro. Requiere tiempo, porque a veces también es eso. Uno, en una campaña vos lo que haces es tenés una foto. Y con la foto podés deducir muchas cosas, pero deducís y te quedás con esa idea. El tiempo, si esa foto vos la repetís, y aparte, por ejemplo, instalás, por ejemplo, instalamos mucho, se llaman transductores, que son unos equipos que te miden la profundidad del agua y vos podés ponerle cada un minuto que te lo tome. Y a la vez pones otro en el río. Entonces ves la interrelación del río con el acuífero. Y eso lo ves en el tiempo. Entonces ya tenés una película en vez de una foto. Y vos con eso ya tus deducciones ya se incrementaron con un nivel de certeza que de tener en una foto quizás del 10-20% pasaste a un 80%. Nunca vas a tener el 100%, porque vos en tu película seguís viendo un pedazo de película y la historia son miles de años de película. Entonces, pero bueno, de a poquito uno va aproximando y va tratando de llegar a lo que a interpretar cómo son los mecanismos de la naturaleza que hacen que eso esté funcionando así en una cuenca. Y con respecto a los modelados, un concepto que estoy sacando mucho, el tema de la escala en lo que es geología. ¿Cómo se maneja la escala acá en hidrogeología? ¿No? Puede tener la escala, no sé, la perforación, después la escala del perfil, y después tener la escala de la cuenca 3D, ya es una escala enorme, y encima agregarle el tiempo. Por ahí uno se marea, ¿no? ¿Qué pasa ahí realmente? ¿Cómo tiene que elaborarse eso? Sí, bueno, es fundamental entender cuál es el objetivo de lo que nosotros pretendemos. A ver, ¿qué es lo que pretendemos obtener? Claro. Eso es fundamental, porque hacer un modelo de una cuenca, si hacemos un modelo de una cuenca que tiene, no sé, para decir algo, 50 kilómetros de largo por otros 40 de ancho, es buenísimo, pero dice, bueno, ¿y cuánta información tenés? Y tengo 4 pozos. Y bueno, claro. ¿Y qué pretende? A ver, ¿para qué pretender? Y no, hacer un balance para ver. Bueno, ¿para qué? Y para empezar a entender cómo funciona, porque quiero hacer un sembradío en una zona llana. Bueno, podés empezar a trabajar con eso, no hay problema. Ahora, no, yo en esa cuenca yo quiero poner una industria de bebida, no sé, o una cerveza, o agua mineral, y quiero producir a una escala industrial. Bueno, pero en la zona también
ya existe población, ya existen ciudades, existen algunos pueblos más chicos, existen algunos que ya están industrias instaladas, existen también regantes, y entonces, bueno, no, con 4 pozos no vas a hacer nada. Entonces ya tenés que, o por lo menos los 4 pozos no va a estar a nivel de cuenca, mínimo hacerlo en el lugar donde vos tenés pensado hacer la planta de instalarte. Y vas a necesitar tener más pozos para ver el resto de la cuenca. Entonces es un nivel de escala, pero siempre depende hacia dónde mirás. Claro. Y si vas a poner un proyecto minero y que necesita, no es lo mismo un proyecto minero que va a necesitar. En minería se usa mucho, se habla de litros por segundo. Pero no es lo mismo un proyecto que va a utilizar 10 litros por segundo, que va otro que utiliza 100 litros por segundo y otro que utiliza 1000 litros por segundo. Un proyecto que utiliza 1000 litros por segundo puede abastecer quizás una población de 100.000 habitantes. Entonces es muchísima cantidad de agua. Y eso va a requerir que vos tengas muchísimos pozos y que esos pozos a su vez los hayas estado observando durante un cierto periodo para que sea válido. Porque vos después, ¿qué haces con todo eso? Vos armás tu modelo, lo empezás a modelar. Y una vez que vos decís tu modelo, bueno, ¿y esto funciona o no funciona? Bueno, a ver, hagamos 3 pozos, o si hay 3 pozos construidos, o 5 pozos construidos, bueno, pongámoslos a bombear, o si ya están bombeando, bueno, contrarrestemos esa información con la que te da el modelo. Y ahí empieza la calibración, y a ver si realmente lo que vos decís se condice con la realidad. Y bueno, y ahí es donde empieza a servir el modelo. Pero siempre depende de la escala. A veces nosotros trabajamos a veces con modelos y trabajamos en una cuenca hídrica, pero no tiene ningún sentido hacer el modelo de la cuenca hídrica, porque se pierde magnitud, no podés tener un modelo de una cuenca hídrica tan grande, porque tu incertidumbre es grandísima. Claro. Ahora, donde vos vas a poner tu extracción de agua, ahí sí apuntá a hacer un modelo, fijate el efecto que genera, hasta dónde llega el efecto, porque si el efecto que vos vas a generar está contemplado dentro de tu modelo, está perfecto. El resto no tiene sentido que lo hagas más grande, si ya está contenido dentro de tu modelo tu efecto. El tema es cuando lo que vos vas a sacar supera tu modelo, bueno, ya tu modelo se quedó corto. Entonces tenés que ampliar tu modelo. Bueno, ¿hasta dónde? Y bueno, hasta una zona por lo menos que no tenga afectación tu modelo. Y de esa manera vos podés decir, bueno, mira, el efecto total de esta extracción llega hasta acá y se ve que delimitás tu zona de influencia de afectación. Y eso hasta ahí deberían ser los modelos. Claro. Después hay muchas particularidades, los modelos tienen infinidad de particularidades y hay muchas suposiciones. Vos no podés tener toda la información que te gustaría tener en un modelo. Entonces, de ahí viene mucho la observación, la buena interpretación, y el modelo siempre tiene que estar ajustándose y retroalimentándose. Esa es una de las cosas que uno necesita, estar retroalimentándolo. Pero hay algo que yo siempre digo: vos antes de hacer un modelo tenés que tener muy claro el modelo conceptual, porque el modelo lo que va a hacer es reflejar lo que vos ya entendiste. Claro. Vos tenés muchas dudas y empezás a hacer modelos y el modelo va a ser muy dudoso, siempre va a ser dudoso. Ahora, si vos tenés claro lo que estás viendo, lo que hace el modelo es ayudarte a terminar de comprender algunas cosas que a vos tu capacidad de razonamiento no lo permiten hacer y necesitas una parte matemática. Bueno, ahí está el modelo donde te ayuda. Pero son esas particularidades. El macro tiene que estar en tu cabeza antes, bien clara, bien definida. Claro. Bueno, y eso, yo por ejemplo en una charla sobre el litio, donde también hacen modelados, sí. Hablabas que uno termina haciendo la modelación numérica y después lo lleva al campo, lo lleva a la naturaleza y no hay correlación o como que no funciona.
¿Y ahí qué pasa realmente? Uno tiene que decir, me equivoqué en los datos, interpreté mal, no elegí bien mi objetivo, la escala no es correcta. ¿Qué pasa, bueno, ahí? ¿Cómo se lo toma uno? Bueno, ¿qué pasa? Siempre cuando uno hace un modelo, lo hace con información puntual de ciertos sitios y uno calibró bajo ciertas condiciones. O sea, vos calibraste, ¿por qué? Porque estuviste midiendo durante 1 año, 2 años, 5 años ciertos niveles de agua en el tiempo, ciertas precipitaciones, ciertas extracciones que se están haciendo, pones pozos a bombear, entonces decís, bueno, este pozo está funcionando hace 5 años porque alguien estaba sacando agua para hacer algo, listo, yo lo modelé. Pero, ¿qué pasa? Hay que ver ahí, si vos estás haciendo una extracción del 0,1% o del 1%, y después vas a hacer tu modelo del 100%, y bueno, es un modelo bastante arriesgado, porque lo vas a enfrentar al 99% de incertidumbre. Cuando son a veces medios homogéneos, las condiciones que vos viste en punto se mantienen en la superficie, o sea, en el área, en X e Y, y si es en el Z, y si mantienen también, bueno, se mantienen. Ahora, cuando vos tenés medios heterogéneos, como suele ocurrir en la naturaleza, y más cuando hablas de un salar que tiene cierta homogeneidad, pero cuando empezás a ver el detalle te das cuenta y empezás a ver, cuando ves las muestras de Cutting es muy parecido. Cuando empiezan a sacar los testigos, ya no es muy parecido. Ya empezás a ver en algunos lados sectores que tienen karst, porque la sal se hacen como cavernas y te quedan como un ambiente kárstico, y ahí deja de funcionar como un medio poroso. Empieza a trabajar como un medio fisurado de alta, es más, hasta sale del medio. Cuando uno habla a veces de medios fisurados, empieza a ser un mix entre cierta porosidad secundaria y ciertas particularidades que siguen ciertas leyes de Darcy y demás. Mira. Cuando entras al medio fracturado, empezás con las leyes de Chesi, que es más de medio turbulento. Pero a veces cuando entras con estos medios kársticos, que son cavernas, ya es como decir, ya es sacarle agua a un río, sacarle agua a un lago. Entonces ya deja de funcionar esas leyes. Entonces se empieza a complejizar. Entonces de ahí es cuando a veces decimos los modelos empiezan a hacer agua, empiezan a ahogar en sí mismos. Y ahí que requieren, y sí, requiere una nueva calibración. Y bueno, y es eso. Por eso es constantemente vos tenés que estar reprocesando y recalibrando. Y ahí está en la confianza de las empresas que trabajan y que a veces se largan a hacer un modelo con 4 datos que no está bien, o por lo menos no lo advierten, porque uno puede hacer un modelo con 4 pozos en una superficie muy amplia, pero tiene que poner todos los recaudos necesarios para decir, esto vale bajo estas condiciones. Donde algo cambie, esto se puede ir al diablo. Y muchas veces, algunos esto no lo entienden, muchas veces algunos toman ese modelo, algunos que no son hidrogeólogos, porque necesitan vender el proyecto, necesitan que eso avance, y venden eso como que fuese el gran modelo, y ahí se incurre en un gran error. Modelos que eran simplemente para empezar a tener una línea de base, una primera aproximación, no se puede utilizar como un modelo de factibilidad de proyecto. Entonces, para un modelo de factibilidad de proyecto, bueno, tiene que tener otras series de información y de validaciones para que eso alguien lo valide. Y después está del otro lado, de la autoridad que tiene que entender los modelos y tiene que obviamente decirle, bueno, está muy lindo tu modelo, pero acá faltó un ensayo por lo menos de 15 días, de 30 días, de 60 días. No te pido, si el proyecto va a durar 10 años, que me hagas 1 año de ensayo, porque la verdad que quizás que ese ensayo ya lo hace inviable seguir avanzando, porque todavía no sabes si va a pasar, no pasa. Claro. Pero por lo menos una representatividad que vos veas en ese tiempo que las condiciones se estabilizaron y que parece que se va a mantener.
y eso en varios puntos distribuidos. Bueno. Y bueno, ya algo hablamos de este tema, ¿no? Pero para vos, ¿cuáles son los errores más comunes en los estudios hidrogeológicos? Por ahí uno cuando empieza siendo junior, por ahí tiene sus errores y después a lo largo de la experiencia uno va mejorando, ¿no? Pero ¿cuáles son los errores que vos has visto a lo largo de tu trayectoria que son los más habituales, digamos, y cómo se pueden solucionar? Sí, bueno, a ver, ahí encontrás errores en todas estas áreas que estuvimos comentando, aparecen. Claro. Muchas veces la interpretación, a ver, cuando uno perfora, no tener gente adiestrada, o sea, está bueno que haya geólogos, pero siempre tiene que haber algún geólogo senior, semi-senior, estando atrás de los juniors, acompañándolos para hacer una interpretación. Y que alguien con una visión, para mí eso es fundamental, alguien con una visión global pueda ver y terminar de validar lo que uno está viendo. Muchas veces vos va un geólogo, hay un pozo, hace un perfil. Contratás a otro geólogo, hacen un pozo a 100 metros, lo ves, hace otro perfil. Lo contratás a otro geólogo, van a hacer otro perfil. Cuando lo ves son 3 pozos distintos que no tienen nada que ver. Y sí, pero... Y cuando después vos unís los 3 y che, pero estas son las 3 iguales. Claro. ¿Qué pasó? Y no, uno vio una cosa, el otro vio otra y el otro vio otra. Y no hubo alguien que unificara el criterio de interpretación de las tecnologías, el criterio de cómo sacar y lavar la muestra, el criterio de qué pruebas hacer mientras se avanza en la perforación, qué hacer, qué no hacer a veces también. Errores grandísimos a veces cuando se perfora, se lava mal la muestra o se sobrelava, entonces parece que es una muestra hermosa, toda una arena gravosa, divina. Y sí, pero el 90% que era una muestra arcillosa, con un poco de grava y arena, eliminaste, lavaste toda la arcilla y es todo lo opuesto a lo que en realidad salía del pozo. Claro. Entonces, esos son errores muy, muy comunes. Otra pasa cuando se interpretan los ensayos de bombeo. A veces se hacen pozos de muy poco diámetro, algunos ensayos puntuales, y se saca ese dato y se lo quiere extrapolar como gran dato de permeabilidad, y se caen en errores de 1 o 2 órdenes de magnitud. Parece que sale un montón de agua y la realidad es que no sale nada después. Entonces, bueno, el tema de diámetros de pozo para después poder bajar bomba, se quedan cortos a veces con los diámetros, entonces el pozo después queda sucio, no se puede limpiar, el dato no sirve, pozo perdido. Claro. Y a veces se gasta mucha plata. Un pozo de agua lleva mucha plata, cuesta más que un pozo minero. Mira. Entonces hay que sacarle el máximo de información. Y uno a veces por querer hacerlo rápido y querer economizar, a veces decir, bueno, no, lo entubamos en 2 pulgadas y con eso sacamos mucha información, y después hacer las pruebas con 2 pulgadas y yo siempre digo, pozo de 2 pulgadas no me sirve para nada. Claro. Siendo un poco extremista, ¿no? Siendo extremista. O sea, claro, para bombear un pozo de 2 pulgadas, sí, le bajan bombitas, le inyectan agua y juegan con el pozo, pero no me da ningún dato. O sea, vos querés ver si hay agua o no hay agua, bueno, entonces primero podemos hacer ensayos que se llaman airlift, de soplido, con compresores, que eso me va a dar un dato fundamental para ver si después reperforar y seguir avanzando. Pero después el que te dice la verdad es cuando bajás la bomba y sale agua. Y medís los niveles estáticos, niveles dinámicos, cantidad de agua, si se mantiene en el tiempo, no se mantiene, la calidad de química va cambiando en la medida que yo bombeo. Esas son cosas típicas que a veces... y vienen recetas a veces mucho de afuera, Eso yo lo veo muchísimo, que vienen con recetas de empresas de afuera. Mira. Que apuntan mucho a pozos de muy poco diámetro, pensando que con eso por ahí hacen 3, 4, 5, 6, 10 pocitos de esos, y yo a veces prefiero hacer gastar la misma plata con 3 pozos que tener 10 pozos de esos chiquitos. Está bien que lógicamente uno tiene más puntos, obviamente tenés más puntos de observación, pero a la hora de definir si hay agua o no hay agua, la verdad que yo con esos pocitos
no puedo garantizar. La experiencia me la ha dado ya con creces eso que es así. Esto en términos generales, apuntando a eso. Después, no sé, seguramente si incursionamos en cada especialidad o cada tema que te comenté, de la química, sí, de la clima y todo, van a haber un montón más también. Claro. ¿Y cómo es el tema de, por ejemplo, una cosa es trabajar, no sé, en la estepa patagónica, otra cosa es trabajar, no sé, en La Plata, o cercanía a la ciudad de La Plata, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es trabajar en dos ámbitos, una urbanización y el otro es medio de la nada, digamos? Sí, y sí, es muy... Son dos mundos. Primero el tema de logística, por un lado. No es para todos también. Hay muchos geólogos que no se adaptan a la alta montaña, otros no se adaptan a la Patagonia. La Patagonia, digamos que lo que tiene es que estás lejos de todo, ¿no? de las ciudades. Hoy ya acá, bueno, cada vez menos con esto de WhatsApp. Sí. La verdad que ya no estás lejos de nada. No hay proyecto hoy que no tengas WhatsApp. Claro. Incluso en Boca de Pozo, y que prácticamente estamos teniendo en casi todos los proyectos en Boca de Pozo, tenemos, mientras están perforando, te está llegando online la información. Eso obviamente facilita un montón, pero bueno, siempre está esa distancia, están las condiciones climáticas que no son fáciles. Y uno dice, sí, bueno, los geólogos siempre decimos, sí, si sos geólogo sos todoterreno. Y la verdad que cada vez yo veo que hay menos todoterreno. Cambiaron los tiempos. Son esas camionetitas SUV que vienen, que tienen, sí, por ahí se van con un 4x4 en algún pozo, en algún charco, pero acá no es para todos. Entonces, nada. Estar en la Pampa, en estos tienes la ventaja de tener todo cerca, con buenos lugares para alojarse, cerca de la casa, fácil de llevar adelante cualquier problema, porque eso es, uno cuando es geólogo, te puede tocar ser geólogo y dirigir un pozo, te puede tocar ser geólogo y vos sos dueño de la perforadora, entonces tu problema no va a quedarse solamente en la litología, tu problema va a ser secundario, te diría la litología. Tu problema principal va a ser que tu máquina funcione. Una vez que tu máquina funcione y funciona bien, y que toda tu logística funciona bien, vas a estar obviamente mirando la litología, porque, bueno, hay veces que depende del tipo de trabajo que te toque o que lograste conseguir, quizás tenés todo el tiempo del mundo. Entonces, bueno, la litología, una vez que solucionaste el problema de rotura de máquina y todo, después tranquilamente vas viendo las cosas. Pero bueno, lo primero es que funcione la máquina. Entonces, en Patagonia se te rompe algo y es un problema grande porque solucionarlo son a veces días y hasta a veces semanas hasta que te llega el repuesto de lejos, o conseguir la persona que puede ir y tiene el tiempo de ir a verlo hasta donde vos estás parado en la punta del cerro. En cambio en Buenos Aires seguramente rápidamente lo vas a solucionar. Claro. Te llevará 1, 2, 3 días y lo vas a solucionar. Entonces los temas logísticos son fundamentales. Las comodidades son esas. Y después, como te decía, los ambientes en Buenos Aires o en lugares de llanura son mucho más homogéneos. También lo puedes encontrar en Patagonia, ojo, en Patagonia es muy extensa y cuando empezamos a hablar de la Patagonia, ¿qué decimos? Lo que más vemos, bueno, los rodados patagónicos, lo que más está extendido, la formación Patagonia, claro. Depende de qué ambiente estamos trabajando. Y se comporta muy parecido a lo que pasa acá en La Pampa. Así que en eso se va a tener sus particularidades. Cada uno, obviamente, es más difícil perforar rodados que perforar acá un limo o atravesar una arcilla o una arena fina. Pero bueno, ya después uno ya empieza a adquirir esa escuela en cada sitio y se va familiarizando y ya
después te da prácticamente lo mismo. Vos aprendés las dos y ya sabés cómo manejarte con una y otra. Pero bueno, claro, sí, tiene sus particularidades cada ambiente. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, algo que quería tocar, el tema de la línea base ambiental, digamos? Los estudios hidrogeológicos, ¿cómo hay que tratarlos realmente cuando se trabaja con lo ambiental? Hay que ir a tomar cierta cantidad de muestra, hay que tener cierta cantidad de estudios. ¿Cuáles son las prioridades ahí, digamos? Mirá, lo principal es, en la línea de base ambiental, es cómo tomás la muestra para que esa muestra tenga una validez en el momento que vos la tomaste y que después se pueda acreditar que esa ha sido bien realizada. O sea, tenga una trazabilidad esa muestra. Mira. Para eso hay procedimientos, están las normas ASTM, están las normas IRAN, hay distintas normas que te van a permitir vos seguir un procedimiento que ya está validado, y si vos lo respetás, no vas a tener ningún problema. Vos mencionás simplemente qué norma utilizaste, y si esa norma está dentro de los estándares que se manejan en minería, en petróleo, en la industria, en el agro, en lo que fuese, vas para adelante y perfecto. ¿Qué suelen tener estos procedimientos? Bueno, por un lado es laboratorios acreditados, que esos laboratorios tengan sus normas habilitadas. Esos laboratorios que también tienen todos sus procedimientos y que están validados, vos no te quedás solamente con lo que ellos te dicen. Vos vas a hacer todo tu procedimiento, que vas a tener protocolos de cómo sacás la muestra, la vas a estar llenando, vas a estar marcando bien la hora que la sacaste, cuánto tiene, no sé, de conductividad, cuánto tenía in situ, cuánto tiene de pH, vas a tener información en el momento que vos la sacaste, para que cuando después el laboratorio te pase información, vos lo puedas contrarrestar. Claro. Pero a su vez, vos vas a sacar otras muestras que se llaman blancos y que se llaman duplicados. Un blanco es una muestra, por ejemplo, de agua destilada, que vos la compras en un laboratorio X, y obviamente no le vas a decir al laboratorio mismo que vos compraste esa muestra, y te dan esa muestra que donde va a decir tiene tales parámetros, que va a ser bidestilada, tridestilada, o va a tener ciertos parámetros. Entonces vos, al momento que se lo mandas al laboratorio, cuando te mandan el análisis, vos podés contrarrestar y ver si realmente lo que te dice el laboratorio se condice con lo que te dice esa muestra. Claro. Ese es el blanco. Otras son los duplicados. Dentro de 10 muestras que vos sacás, por ejemplo, tomás 1 o 2 duplicados. Hay procedimientos que te dicen de acuerdo para qué se saca una muestra cada tanta cantidad de muestras. Entonces, si de 10 muestras te dicen que tenés que sacar 2 muestras, y te sacás 2 muestras duplicados. Y elegís vos cuál. Bueno, le voy a sacar a esta, que tratá de sacar 2 que son bastante dispares o de distinta conductividad, porque a veces los procedimientos cambian para la determinación. Entonces, una que tiene muy baja conductividad, listo, saco una de esta, y esta que parece un agua salobre, saco otra muestra de esta. Agarrás en el mismo recipiente, unís las dos, y después tomás una para el laboratorio y le pones el nombre de esa muestra, muestra Machine X4, y la otra le pones muestra XX67, le pones. Nadie sabe qué es ese número. Y hacés lo mismo con la otra muestra, que era de una laguna que estaba agua de alta salinidad. Bien, le pones lo mismo, agua salina chica, tanto, X1, y a la otra le pones muestra RB200. Bueno, cuando te mandan las dos muestras, eso vos solo lo sabés. Cuando te llega al laboratorio, vos contrarrestás las dos muestras y chequeás. Y ahí vas a validar a tu laboratorio si realmente está dentro de los parámetros que supuestamente tiene que estar menos del 5% idealmente de margen de error que puede llegar a tener. Claro. Esto es un tipo de análisis que haces, o de corroboración. Otras de las cosas que haces balance de masas, balance iónico de las muestras de agua. Entonces, la suma de los cationes y de los aniones te tiene que dar lo mismo, porque uno contrarresta al otro para que estén balanceados. Claro. ¿No? Y eso lo hacemos siempre.
y te puedo asegurar que permanentemente encontramos errores y le estamos diciendo a los laboratorios que tienen que rehacer sus análisis porque le hemos detectado errores. Va a depender, obviamente, del laboratorio, de la calidad del laboratorio. Por eso, muchas veces nosotros tenemos que decirle a nuestro cliente, mirá, este laboratorio hace mucho que vos lo tenés de laboratorio, pero lamentablemente te tengo que decir, sacátelo de encima porque te está haciendo un desastre. Te dice que en el agua destilada tenés agua salada. Yo le mandé un agua bidestilada y me está diciendo que tenés agua salada. A ese nivel. Entonces, si ahí tenés ese error, yo te diría, no confirmás. Ya está, eliminalo, mandá a otro laboratorio y arrancá de cero. Otras veces pasa también en los laboratorios, a ver, cualquiera puede tener un error y a veces tienen errores de contaminación. Y fortuitamente pudo tener un evento donde se le contaminó y justo coincidió con nuestra muestra. Entonces, uno analiza eso, pero si de repente yo analizo eso mismo y lo veo, reviso antecedentes y hago análisis de balance de masa de iones y veo errores sistemáticos, le digo, no, este laboratorio ya viene con este error hace rato. Ya está. Claro. Bueno, y con respecto a las líneas de base, bueno, eso es lo que es de laboratorio. Después está cómo vos obtenés la muestra, el procedimiento que vos sacás la muestra. Si vas a sacar de un pozo, lo ideal siempre es, hay un procedimiento que te dice que vos tenés que sacar 5 veces el volumen del pozo, lo cual es todo un problema. Si vos tenés un pozo cortito, chiquitito, por ahí con un bailer, bajás como si fuese un baldecito. Un bailer es como un baldecito alargado, ¿no? Mira. Entra al pozo y lo vaciás, Cuando es uno de 2 pulgadas, tiene 5 metros, lo haces 5 veces y se vació y sacaste la muestra. Después que es como que renovás el agua, que entre agua al pozo y sacás una muestra. Ahora, si te digo que el pozo tiene 100 metros y tiene 6 pulgadas, va a estar toda tu vida con un bailer. No te queda otra que bajar una bomba. Claro. Y eso implica una logística, implica llevar un generador, implica bajarlo. No lo quiere hacer nadie. Eso es un problema. Porque hay que pagarlo. Y eso cuesta. Y bueno, entonces ahí se vienen esas dicotomías que es difícil a veces tratar. Porque uno a veces ofrece el servicio ese que garantiza que uno a veces reemplaza el agua 100%, y de repente hay otras empresas que hacen otra cosa, bajan una muestra, sacan la muestra, poco menos que con un baldecito así, y la ponen arriba, y después sacan de otro, y ahí viene el tema. Vos para sacar de un pozo, y cuando vas a sacar de otro pozo, o de un río, de un manantial, siempre tenés que hacerlo en algunos casos cuando hablas de contaminación, cuando hay contaminación de hidrocarburos o de metales, tenés que descartar casi siempre los materiales que utilizás. Cuando estás haciendo un estudio hidrogeológico, no da para descartar todo. ¿Por qué? Porque no estás buscando elementos traza de contaminación. Estás viendo si el agua tiene estos elementos. Entonces, lo que sí tenés que hacer, y es condición sine qua non, es lavarlos perfectamente, asegurarte que estén totalmente lavados, y eso significa a veces usar con alguna solución, que puede ser algún tipo de detergente, después lo lavas bien con agua bidestilada, y una vez que vos decís, bueno, este elemento está bien, vas y tomás con ese recipiente otra muestra de otro sitio. Y bueno, esas son condiciones por eso importantes. La línea de base consiste en vos ir sacando periódicamente, idealmente uno podría decir una vez por mes, una vez por trimestre, 2 veces al año. Una vez al año te diría, ya no tiene color la línea de base. Tiene color a que sacaste muestra y hay un muestreo anual de algo, pero no es una línea de base. En la medida que vos saques más frecuencia y más cantidad de muestra, vas a darle más robustez a tu línea de base, y que la línea de base te sirve para vos entender cómo funciona todo, pero el principal objetivo no es ese, sino de vos estar cubierto a la hora de que cuando tu proyecto empiece a funcionar, ver todas las posibilidades que puedan generarse de valores anómalos dentro de tu ciclo de productividad de la mina, por ejemplo, o del yacimiento. ¿Qué pasa? Si vos tenés
3 años que sí, sacaste muchas muestras. Capaz que vos en esos 3 años no agarraste ningún ciclo húmedo, no agarraste un ciclo seco, tocaron siempre ciclos promedios, no agarraste un ciclo extremo, ¿entendés? Un ciclo súper extremo, como puede estar ocurriendo hoy día que estamos viendo hoy con el cambio climático, los ciclos húmedos y los ciclos secos que existían hace 40, 30, 20 años, no son los ciclos que hoy tenemos de sequía de hoy. Hoy por ahí tenemos ciclos extremos que no son de sequías medias como existían antes. Entonces, en la medida que vos tengas más amplitud, más tiempo y más cantidad, tenés más posibilidades de cubrirte ante agarrar algún evento raro. ¿Y qué pasa? Si vos de repente en tus muestras, y para ser extremo, si vos tenés en tus muestras de 5 años estar sacando muestras, tenés datos de cianuro, por ejemplo, en la naturaleza no hay cianuro, sí, en la naturaleza hay cianuro. Hemos encontrado en algunos lugares donde se genera por ciertas situaciones anaeróbicas y demás en algunas lagunas con alta materia orgánica y bueno, en ciertas condiciones aparecen cianuros en condiciones traza. Entonces, si vos lograste pescar eso en tu línea de base, en una laguna, cuando vos empecés a producir, nadie te va a venir a decir que vos has de alguna manera contaminado una laguna que por más que esté en la otra punta del proyecto, alguien pudo haber sacado cianuro que lo llevaba en un frasquito y lo derramó en esa laguna porque antes no existía en la región cianuro. Entonces, esa empresa es culpable porque indirectamente alguien llevó cianuro y lo tiró en esa laguna. Entonces, vos con esa línea de base dejás un precedente. Entonces, obviamente, en esa laguna, si en el río, donde está próximo al proyecto, no hay ninguna traza y de repente empiezan a aparecer trazas y sistemáticamente en condiciones normales, no, ahí ya no hay forma de explicarlo. Salvo que haya alguna forma que sería muy extraña. Pero en realidad es para cubrirse a la propia empresa de que lo que va a generar a futuro no va a tener ir a lidiar con alguna demanda, algún problema o de difícil explicación, porque por ahí, no saquemos el cianuro, pero puede ser que empiece a aparecer un montón de valores anómalos de zinc, de plomo, de mercurio, que en condiciones normales no aparecen, pero en una condición extrema de sequía empiezan a aparecer. ¿Por qué? Y porque es simple, cuando hay sequía hay se empieza a concentrar el soluto y la dilución se empieza a perder, entonces empiezan a concentrarse y empiezan a aparecer estos metales raros, estas cosas que habitualmente no están. Entonces, bueno, es un poco para eso, ¿no? Y obviamente después sirve la línea de base para también uno la aprovecha para sacarle el jugo, para comprender todas las cosas que uno se puede imaginar dentro de la hidrología, de la hidroquímica, de la biología y bueno, más áreas, ¿no? La limnología, un montón. Y bueno, yo me acuerdo de una charla que la dio Eduardo Cruce, que él comentaba un poco la hidrogeología ahí en la Ciudad de La Plata, el tema de los acuíferos, los pozos de bombeo, bueno. Como que no se conocía tanto ese sistema, esa interacción entre hidrológico e hidrogeológico. ¿Vos realmente cómo ves esto? ¿Los estudios hidrogeológicos se lo valoran en Argentina tal como son o hay falta algunas cosas todavía por ver? Vas a encontrar de todo. Hay sitios donde hay mucha información a nivel de tesis, te diría, y no es una tesis, y supera amplísimamente un montón de tesis que las generan las empresas muchas veces y en otras veces también las genera estudios científicos que hacen universidades o organismos públicos. Entonces te vas a encontrar con todos estos casos. Pasa que muchas veces ocurre que en sitios donde hay necesidad, que debería haber información, y más que todo cuando se habla a veces o de contaminación o se habla de
de falta de agua, de recursos, de sobreexplotación de agua, y no hay información. Y entonces empiezan ahí a hablarse, empiezan los mitos, empiezan a hablarse de cosas, viste, que a la falta de datos empiezan a proliferar todo este tipo de lucubraciones. Y bueno, eso es lo que hace mal, y que en ese caso, en un país, digamos, primermundista, donde vos tenés que la información se guarda, está sistematizada, se maneja por cuencas, hay organismos que la mantienen, la siguen, y permanentemente se va actualizando, por lo menos se va preservando. Claro. Eso permite dar muchas respuestas. Y de última, saber dónde están los sitios donde habría que hacer algo y hacia dónde debería enfocar. Y aprovecho por ahí para cosas que ahora se me van ocurriendo. Este tipo de cosas permitiría a veces enfocar hacia dónde tienen que apuntar las tesis doctorales, las tesis de licenciatura, ¿no? Las tesinas para tener... ¿Por qué? Porque a veces no hace falta tener una tesis doctoral para poder entender cómo funciona algo. Entonces, como exige la carrera que un tesista tiene que hacer una tesis para ser licenciado, bueno, estaría muy bueno que esas tesis se destinen a sitios donde hay una necesidad social, por ejemplo, y no donde ya hay abundancia de información que ya está cubierta, y lo que estamos haciendo, sí, estamos aumentando la información, pero por ahí no hay una necesidad en esa zona. Entonces, ¿para qué aumentar información en un lugar donde ya está todo más o menos y que por ahí todo funciona bien? ¿Y lo vamos a mandar a hacer 10 análisis físico-químicos o 20 análisis físico-químicos? Hoy estaba viendo cuánto cuesta un análisis físico-químico. ¿Alguien tiene una idea? Bueno, yo me sorprendí un poco. Hacía bastante que no pedía un análisis. Un laboratorio de 60.000, otro 120.000. Un análisis físico-químico de agua. A este hay que sumarle el bacteriológico. Entonces estamos hablando de mucha plata. Sí. Y bueno, entonces esta plata y estos recursos y otras cosas que uno puede ir haciendo, y el tiempo que uno tiene que ir, caminar, pedir información, ir en un vehículo, que por ahí poner la facultad. Bueno, destinarle el sitio donde hay una necesidad, una necesidad, y entonces ahí habría que enfocar este tipo de estudios, me parece, claro. Por lo menos los que son pagados entre todos nosotros, no por el Estado, al fin y al cabo. La universidad la paga el Estado, entonces, o sale de los impuestos, lo que sea, pero vuelve la gente, entonces hay que reorganizar un poco esto. Claro. Después otra cosa que quería preguntar, como estamos hablando mucho tema de datos, últimamente está el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que está analizando esa gran cantidad de datos. Yo he visto modelos geológicos hechos por IA. ¿Qué opinas esto en la hidrogeología? ¿Realmente afecta? ¿Puede ser bueno o malo? ¿Cómo ves el futuro en esto? No, yo creo que va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno. Bien. Porque, a ver, la capacidad de nuestro cerebro tiene un límite en procesar información. Claro. Hasta ahora, obviamente, uno se ayudaba mucho con el Excel, y nos seguimos ayudando muchísimo con el Excel. Después, bueno, vienen un poco más otras planillas un poco más complejas que permiten más cantidad de información. Obviamente están los modelos, pero claro, la inteligencia artificial lo que nos va a permitir es conjugar quizás todas estas cosas y sumar otras que por ahí lo hacen difícil para una sola plataforma. O sea, un Excel con un modelo y la parte química con la parte derivada, digamos, de la parte de hidráulica, es compleja mezclar ya para un simple modelo. Entonces, si de repente la inteligencia artificial permite generar una sinopsis entre estas dos cosas, realmente va a ser genial.
ahí vamos a estar de parte nuestra, digamos, de las personas humanas, de tener la capacidad de ver cómo congeniar esas cosas para obtener un producto que realmente sea interpretado adecuadamente y bueno, y darle uso. Claro. Entonces, nosotros tendríamos que concentrarnos más en eso y no de reventarnos la cabeza tratando de entender ciertas cosas que jamás las vamos a poder entender porque es mucha información. Claro. Pero sí tener la capacidad, primero, de advertir que no nos esté dando cosas erróneas. Eso es lo principal. Porque muchas veces, y esto es una falencia típica, muchas veces están los modelos, y los modelos muchas veces te van a decir cualquier cosa. Entonces, yo me he cansado, pero me he cansado y creo que desgraciadamente me seguiré cansando, de advertir que muchas veces los modelistas se pierden en el modelo y no entienden el principio básico de lo que es el ciclo del agua, la hidrogeología, los balances y todas estas cosas. Claro. Los modelos te dan números y lo que importa es que esos números sean coherentes con lo que vos, de alguna manera, tu raciocinio permite entenderlo. Entonces lo que ayuda en este modelo es a confirmar lo que vos estabas calculando por tus propios métodos. Para mí siempre vas a tener que hacer un cálculo vos, así sea con una libreta de almacenero, de cuánto más o menos te tiene que dar esa cuenta. Claro. Si está dentro de esos márgenes, bien, empezarás a trabajar en cómo ajustarlo y vos irás haciendo otra cuenta para ajustarlo más y así vas a ir mejorando. Ahora, si tu modelo te da un valor fuera de lo que te da tu cuenta, y empezar a ver todo de cero, empezar a ver dónde está el problema. Y esto va a pasar con la inteligencia artificial. Al principio va a ser muy difícil porque va a empezar a darte cosas raras, pero va a estar ahí, pues va a haber geólogos o hidrogeólogos o geólogos de cada especialidad que va a empezar a tener que tener la capacidad de interpretar a la inteligencia artificial. Y bueno, va a ser otra generación de especialistas y se la dejo a otra, por suerte, a otra generación. Yo ya ahí no voy a estar. Pero bueno, nada, se van. Hay lugar para todo en esto. El tema es tener esas capacidades de interpretaciones. Para mí, lo más valioso de un profesional es la capacidad conceptual de cómo ve el macro y no quedarse en el micro. Lo más fácil es quedarse en el micro y lo más difícil, porque te puedo asegurar que es difícil, es muy difícil, te lleva años. O sea, no se le puede pedir que alguien que se recibe pueda entender algo del macro, porque puede tener, bueno, algunos son iluminados y salen buenos, pero lo normal es que uno se hace en el micro y después empieza de a poquito a entrar en el macro. Cuanto antes uno pueda entrar en eso, gana mucho tiempo y va a haber mucho más cosas. ¿Qué otros consejos también darías a un hidrogeólogo junior o a alguien que quiere entrar en la hidrogeología, por ejemplo? ¿Qué consejos darías? Primero, una de las cosas que yo siempre veo mucho es que los profesionales salen con una mirada muy profesional, solamente técnica, y se olvidan de toda la otra parte, que es las relaciones humanas, la parte económica. Son dos partes importantísimas, pero yo creo que son esas dos grandes. Después hay otras más seguramente, pero están dentro siempre de estas dos. La parte social es porque cómo interactuar con los compañeros de trabajo, cómo saber moverse con los jefes, cómo saber moverse cuando tiene que estar en el medio entre un cliente, entre autoridades, entre distintas partes que interactúan en un proyecto. Eso es importantísimo, porque uno sale
con una formación, y creo que sale así derecho, ¿no? Y la realidad cuando vos te encontrás en la calle es que, bueno, es otra realidad. Y esa es creo que es la primera que nos choca. Porque uno cree que es todo de una manera y la realidad es que no es así. Y que a veces lo técnico tiene un peso, pero a veces el primer peso es lo humano, lo social, las relaciones que uno va teniendo el día a día con el que está trabajando o con el cliente, o bueno, con algún otro actor en el medio. Y lo otro, bueno, es lo económico, porque al fin y al cabo, bueno, todos trabajamos para de alguna manera ser remunerados, pero muchos hoy por hoy no ven la parte, a ver, uno sale y tiene que esperar recibir algo, pero tiene a su vez que generar, tiene que darse cuenta que lo que uno está haciendo tiene que ser productivo y que eso le tiene que servir al otro, sea el Estado o sea un privado. Y esto muchas veces uno ve que las personas, los profesionales, se ponen en una situación como que todo fluye y no fluye. Y lo peor que pasa es que el que está arriba termina tomando la decisión porque el otro cree que fluye y las cosas no pueden fluir así porque sí. Tienen que fluir, obviamente, pero para el lado positivo, para el lado que todos queremos, no puede fluir sin querer para el otro lado. Entonces, es importante que los chicos cuando se reciben realmente sientan y vean que a quien le está dando el servicio esté contento con ese servicio, que vea que la otra persona, vea que esa persona está sacando un provecho del servicio que él está haciendo, que está produciendo, que está ganando el jefe, sea de gobierno, sea de un privado, y que de esa manera, bueno, obviamente uno lo va a retribuir. Y en la medida que más pueda hacerle ganar a cualquiera de las dos partes, sea de Estado o privado, él puede pretender un poco más. Claro. Y no quedarse quieto y esperar porque hace 6 meses que está uno haciendo algo, tiene que cobrar más, y después pasa un año, y después, porque hace 3 años que estoy acá, pero si en 3 años vos seguís haciendo lo mismo que hace 3 años, a mí esa persona es funcional para ese trabajo y nada más. Es así. Entonces, bueno, de estas cosas hay miles para hablar y creo que da para otra charla. Para conversación, otra charla. Sí, pero cosa que es importante que en algún momento puedas hacerla con alguien que es donde creo que les va a servir mucho a los futuros profesionales, saber cómo moverse en el mercado de trabajo para él dar y de esa manera poder crecer y bueno, y recibir también. Sí, eso después, bueno, ahora para no sacarte más tiempo, pero en otra charla podemos hablar de la comunicación, el tema de los informes, el tema ya más... Sí, claro. Que es todo re importante eso. Así que bueno, Carlos, en serio, muchísimas gracias. Ahora, bueno, terminó la grabación. Nada, muchas gracias por participación. Dale. Y bueno, dale,